Buenas tardes a todos. En unos minutitos vamos a comenzar.
Listo, ahora sí. Bueno, desde el inicio. Bueno, espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María José García, soy la vicepresidenta de la carrera. Es para mí un honor presentarles a Emilio Monge, quien es el expositor del día de hoy, quien es Senior Programmer Developer. Y bueno, espero que disfruten de esta actividad y pueden hacer sus consultas por medio del chat o levantando la mano. Entonces, sin más, le doy el pase a nuestro expositor. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Emilio Monge. Y bueno, sí, las preguntas, voy a tratar de hacerlo rápido para tener más espacio para preguntas, porque normalmente la gente eh, saca más provecho de hacer sus propias preguntas. Pero bueno, démosle viaje. Entonces, bueno, entre las preguntas que me pidieron responder es cómo iniciar en la programación de videojuegos. Entonces, em, la respuesta más fácil es hacer juegos. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero no hay más ni menos que esa respuesta. Ahorita laboro en cómo. Y bueno, primero presentarme. ¿Quién soy yo para decirles? Mi nombre es Emilio Monge. Actualmente soy socio y CTO de Zuna Entertainment, que es una desarrolladora de videojuegos costarricense. He trabajado en la industria de videojuegos desde el 2012, lo cual hace que ya lleve casi 11 años. Creo que llevo más, como agréguele eso, como 4 años haciendo juegos. Em, Mi carrera, así propiamente, mi trabajo, mi rol es programador. También hago mucho lo que es game design, playtesting, level design, he hecho muchas cosas, he tenido muchos sombreros. También he hecho mucho de mentor en Game Jams, que es cuando la gente hace estas actividades que normalmente son 48 horas realizar un videojuego. A veces me ven a mí ahí haciendo, resolviendo preguntas, ayudándoles con el diseño, hablándoles del scope, de la viabilidad de realizar algo, etcétera. Y también tuve un poco de tiempo siendo profesor de desarrollo de videojuegos en la Universidad Fidelitas. Creo que era una electiva, pero con la pandemia el ser profesor cambió para mí. Entonces como que le perdí el gusto a dar clases principalmente por videollamadas por Teams, que es curioso porque aquí estoy haciendo una videollamada por Teams. Eh, de hecho, me obligaron a pasarme de Discord a Teams, porque yo usaba mucho Discord en ese entonces, pero bueno. ¿Cómo llegué a donde estoy actualmente? Inicialmente mi familia era muy tecnológica, teníamos una computadora en la que yo pasaba instalando juegos y también participé en cursos de programación para niños en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y bueno, súper fiel a los videojuegos casi que desde que nací. Tenía un Famiclone, que era esos clones de un juego, con como 100 juegos de Nintendo y con eso empecé. Una de las partes más críticas para mí en mi historia de cómo empecé a hacer juegos fue que eh, salió lo que era la emulación. En ese entonces había un emulador que se llamaba ZSNES y en ZSNES había un menú que se puede ver aquí en la parte de cheat donde uno podía crear cheat codes. Y entonces, ¿cómo se hacía eso? Básicamente uno escarbaba la memoria de los videojuegos, del videojuego que estaba corriendo en ese momento. Entonces, literalmente, si alguien tenía 3 vidas, uno podía escarbar a ver dónde existía ese valor 3 y vía búsqueda comparativa empezar a ver cuál era la dirección exacta de memoria donde se guardaba ese valor. Entonces yo empecé a hacer como vida infinita, múltiples vidas, poder disparar infinitamente. Empecé a hacer un montón de tonteras y a veces tocaba la memoria que no era y entonces pasaban cosas como que, no sé, como que Mario saltaba 3 veces más alto porque yo le puse, pensando que tenía 3 vidas, le puse 9, entonces hice que saltara más alto o cosas así. Entonces, como que esa fue mi primera exposición a trabajar con juegos, digamos. Luego, ya yo quería, se me metió la vara de que quería hacer juegos y cómo era la mejor forma de hacer juegos. Entonces tenía como el aspecto del arte, que yo era
una piedra, digamos, no puedo dibujar nada. Y era muy aficionado a las computadoras. Entonces yo dije, bueno, si estudio computación, por lo menos si no la pego haciendo videojuegos, no me muero de hambre. Porque inclusive en ese entonces los ingenieros en informática eran muy solicitados y era una carrera que tenía y tiene mucho futuro. Y durante mi carrera, algo que sí hice, bueno, que en realidad ahí dice que lo hice, pero como que muy cerca al final de la carrera, cuando ya me estaba como un poquito, como hartando de la carrera y no me estaba gustando tanto, empecé a como a negociar, hacer videojuegos como proyectos. En la UCR hay un curso que se llama Paradigmas Computacionales, que se ven como redes neuronales y hay que hacer un gran proyecto. Y una de las cosas que yo hice fue, ok, yo quiero hacer lo mismo que hemos hecho con las identificaciones de letras, pero con un carrito que tiene la matriz enfrente. Entonces, como que uno entrena la red neuronal para que el carrito pudiera correr. Entonces, yo literalmente hice una red neuronal que se entrenaba yo jugando en un carrito top-down 2D. Y, y y eso hizo que primero recuperara mi amor por la carrera y también que la profesora disfrutara mucho porque no era el mismo proyecto que todo el mundo hacía todas las veces. Eh, luego hubo un punto de quiebre, que es que yo quería hacer juegos, pero no tenía acceso de ninguna forma a nada que era como hacer juegos. Pero de la nada se dio una charla con un profesor que se llamaba Jeremy Gibson, que era un profesor de Game Design de la Universidad de Southern California, eh, que no solo tocó Game Design, sino también tocó Unity, tocó un montón de cosas, digamos. Yo ya había medio trabajado en Unity, etcétera, pero él como que realmente aterrizó las cosas. Y esta charla apareció randomly en un cuadrito en La Nación. Y no sé cómo, creo que fue mi mamá que la vio, que vio el anuncio y me dijo, usted quería hacer juegos, vea que hay una cosa, yo se la pago, solo que usted realmente tiene que ir y aprovecharla. Y yo, en todas, vámonos. Eh, y curiosamente ahí fue mi primer encuentro con la industria en sí. En esa charla estaba mayormente integrada. De hecho, creo que en esa imagen solo hay 4 personas, 5 personas. Eran menos de la mitad, pero creo que ahí no estamos todos, que no trabajábamos en Fairplay Labs, que en ese entonces era como la empresa más grande y creo que casi que la única empresa como consolidada en la industria. Entonces ahí como que conocí a la gente, etcétera, y vi el grado de expertise que tenían, etcétera. Luego de esa charla, como que la industria como que se dio cuenta que existía más gente más allá de Fairplay Labs y se empezaron a organizar lo que se llamaban los Global Game Jams. Los Global Game Jams son literalmente actividades de hacer en 48 horas un videojuego, eh, y digamos, y con todo lo que eso conlleva, se decide el tema ahí en on the spot. Hay gente que sabe, hay gente que no sabe, hay gente que quiere aprender, hay gente que llega y simplemente quiere hacer el juego solo, hay de todo. Pero es un ejercicio muy bueno como para realmente aprender a hacer juegos, en mi opinión. Y yo principalmente he participado en 7 de los Global Game Jams que se han dado hasta la fecha. En muchos de ellos, más adelante, cuando ya estaba muy viejo para trasnocharme y matarme, pasé a hacer como el rol de mentor. Inclusive en algunos fui mentor y también hice un juego solo para no quedarle mal a un equipo, pero básicamente empecé a participar en esta figura que se llama el Game Jam. También hay una cosa que llaman los Ludum Dares, que inclusive del curso con Jeremy, yo llegué y dije, mira, hay un Ludum Dare y voy a hacer un juego solo. Y hice un juego literalmente solo, encerrado en mi casa, creo que eran 72 horas, creo, porque hay dos formas. Estaba como el compo y el jam. El jam creo que tenía más tiempo. Y hice un juego, literalmente ahí con lo poco que sabía. Y me acuerdo que quedé como de 30 como en ambiente, porque era una época justamente como en la que estamos, donde hay demasiados aguaceros, y yo le metí como la lluvia
como ambientación y la gente le encantó eso. Entonces por eso pegó en ese jam. Y luego literalmente había una feria como de proyectos en la UCR y yo puse el juego porque lo había hecho como habiendo aprendido a programar en la UCR y creo que ganó como primer lugar en voto popular, obviamente, porque era un juego y todo el resto de cosas, era un montón de cosas ahí como, no sé, como una cosa a ordenar, pero, o sea, casi que tenía el concurso ganado, pero igual, es como una cosa que pasó. Luego, bueno, esto está como traslapado, pero también hubo una cosa que se llamaba el Indie Speedrun, que fue un game jam que había que pagar para participar, pero los jueces eran desarrolladores consolidados en la industria mundial. Y me acuerdo que yo hice un juego también, otra vez solo, porque no tenía como, no estaba como involucrado con mucha gente y no conocía a mucha gente. Em, y tuve la suerte de que no gané, pero mi juez, que era Brian Provinciano, que ha hecho unos cuantos juegos ahí, pixel art, que son súper, como un GTA pixel art y es súper elaborado. Él dijo, este es el juego que ganó para mí, de mis elegidos, pero tengo estos como 5 juegos que también me llamaron muchísimo la atención, de los cuales me gustaría hablar, y me comentó que le gustó mucho mi idea, etcétera. Luego les voy a enseñar cuál es. Y bueno, habiendo conocido a gente de la industria localmente y habiéndome involucrado tanto en los Global Game Jams, ya la gente me conocía, ya sabían quién era. Y en ese entonces yo estaba trabajando en la empresa de mi hermano, que tiene una empresa de un software financiero, básicamente optimizando consultas de bases de datos. Todo bien, no me desagradaba, pero no era lo que yo quería. Y uno de los que conocí en los Game Jams, etcétera, me dijo, mae, tenemos un puesto en Fair Play Labs, le gustaría, mae, debería aplicar porque usted es demasiado crack. Y yo, bueno, todo bien. Entonces apliqué y casi que me contrataron on the spot porque yo ya llevaba tiempo trabajando en Unity, ya sabía muy bien cómo usar Unity. eh, entonces casi que no me tuvieron que capacitar, digamos, literalmente fue como ya, entre a bretear. Obviamente tuve que aprender ciertas cosas, pero en general el haber participado en los jams antes y haber tenido ese conocimiento conllevó a que literalmente fuera muy fácil contratarme porque ya tenía muchos proyectos hechos. Y por ende, entonces, el rol de haber conocido gente en la industria también es súper importante. Y me gustaría mencionar también que, por ejemplo, un detalle importante o curioso es que en la Fidelitas di como el curso como 3 veces, y en una de ellas tenía un estudiante que era como, a veces siempre habían los maes que no ponían atención, ¿verdad? Pero yo siempre tenía como estos tests que yo les hacía, que les hacía literalmente una pregunta a ver si realmente sabían. Y a este chiquillo le pregunté y el mae básicamente ya sabía todo lo que yo le estaba explicando. Y yo le dije, bueno, di, mae, usted ya sabe todo, entonces mae, haga el proyecto y todo bien, digamos. El mae a veces llegaba tarde y yo decía, yo ni me estresaba porque ni siquiera lo voy a obligar a ir a una clase donde el mae ya sabe las cosas que les estoy explicando. Pero bueno, ese tipo, ese chiquillo eventualmente terminó aplicando a mi empresa, Sur Entertainment, donde yo tengo un rol ya más activo de decidir quién podemos contratar y quién no, y terminó trabajando para nosotros, terminó trabajando para nosotros por bastante tiempo. Luego se fue a Estados, donde estudió en Full Sail y hasta recientemente dejó de trabajar con nosotros porque trabajó mucho tiempo con nosotros mientras estaba en Estados, y ahora sí está trabajando en una empresa estadounidense. Entonces, de nuevo, a veces es quien conoce uno. Y bueno, entonces, ¿cómo llegué acá con menos paja? Literalmente hice juegos. Hice con los Global Game Jams hice proyectos, aprendí a hacer Unity muy bien porque en la industria local la mayoría de gente usa Unity, hay un poquito de Unreal Engine y un poquito de Game Maker. Godot creo que no hay mucho, al menos profesionalmente no. Eh, y eso me ayudó mucho. Entonces ahora con tanta facilidad de poder encontrar un tutorial, y los engines siendo gratuitos como Unreal Engine, o Unity, simplemente agarren un tutorial y síganlo, aunque estén como siguiendo las varas. Luego lo que yo siempre le digo a la gente es,
algún juego viejo que le haya gustado hacer, que le haya gustado jugar cuando era pequeño, siéntese y hágalo, digamos, literalmente, no busque un tutorial y ojalá que sea un juego rarísimo que ustedes jugaron cuando eran chamacos y háganlo. He tenido mucha gente donde yo me he sentado con ellos y les digo, bueno, ok, ¿qué juego quiere hacer? Ah, bueno, tenía un juego donde uno le tenía que hacer clic a al pez más grande. Entonces uno siempre le hacía clic al pez, o al pez más pequeñito, creo, etcétera, no sé. Entonces hicimos ese juego y he hecho ese ejercicio múltiples veces y la gente siempre termina diciendo, ah, mira, eso no fue tan difícil de hacer. Otro tip es fallar rápido y sacar mucho. Es mejor hacer juegos pequeñitos que les tomen un mes que hacer ese MMORPG o multiplayer online con servidores que todo el mundo quiere hacer al inicio, o el shooter first person 3D. eh, y es mejor que les podría tomar que 6 meses, siendo muy optimistas. Normalmente 6 meses se pueden extrapolar como un año. Entonces es mejor hacer un juego de un mes que les tome 2 meses que involucrarse mucho en un proyecto muy grande. Y también involucrarse mucho en la industria local vía los game jams. Los game jams se ejecutan constantemente en el ámbito local. Recientemente va a salir un Women Game Jam, que es un game jam para chicas. Los Global Game Jams normalmente se dan al inicio del año. También hay uno que se llama el Game Jam Plus, que es un concurso donde uno puede ganar un viaje a Brasil. Eh, pero hay muchos game jams y simplemente involucrándose vía las páginas de Facebook, el Discord de desarrolladores, etcétera. Ahí pueden ver los eventos que están pasando. Conocer a la gente, involucrarse con la industria, les va a ayudar muchísimo más de lo que creen. Eh, bueno, ¿cómo es trabajar en desarrollo de videojuegos? La industria es súper pequeña localmente, por ende es muy competitiva, hay muy poco espacio para gente, pero existe. Es mucho más de lo que yo puedo decir cuando yo empecé. Cuando yo empecé solo existía Fairplay y era solo los campos que tenía Fairplay, pero ahora es muchísimo más grande y hay muchísimo más espacio para involucrarse. Inclusive ni siquiera eh, podrían no involucrarse y sacar juegos en itch y pegar así, etcétera. Está el tipo que hizo los mods de Minecraft, que para mí eso es desarrollo de juegos, hacer modding. Entonces, la industria es muy pequeña, pero si no hay espacio, no implica que ustedes tienen la excusa de decir, ah, no, no voy a hacer juegos porque nadie me contrató. Porque hay mucha gente que hace eso. Eh, otra cosa que me gustaría mencionar es que es muchísimo más abstracto que software regular. El software regular es muy fácil decir si algo funciona o no funciona. En juegos no es solo si el bicho salta, sino si cuando salta se siente bien. Y eso es una cosa tan abstracta y es muy difícil de saber si realmente algo se hace bien o no. O si algo es divertido o no. Entonces es muchísimo más complicado que, que el software regular. Otra cosa que me gusta mencionar es que la matemática que se ve en la U sí se usa. Digamos, yo he usado arcotangentes y cosas así para determinar, o integrales para determinar la pendiente de una curva. Y esas cosas, normalmente el 90% de la gente que sale de computación nunca las toca, nunca las vuelve a usar. Cálculos, etcétera, simplemente se vuelve una cosa. En juegos sí, entonces puse aquí un ejemplo de cómo una interpolación lineal, que es la cosa matemática que ven abajo, se puede usar para interpretar una parábola. Y arriba está un ejemplo de algo que yo hice yo estaba haciendo un juego de Bomberman, y en Bomberman uno le puede pegar a las bombas con un golpe y eso hace que las bombas hagan una parábola. Y entonces yo aquí, digamos, si ven cada bomba tiene 3 puntos, esos son los 3 puntos de la interpolación lineal y la parábola. Eh, entonces solo es como un fun fact. Eh, en el ámbito local nadie se puede especializar. Digamos, si ustedes agarran y juegan un juego de Naughty Dog, van a ver que hay una persona que es UI programmer, que es el programador que hizo el UI. En la industria local eso no es posible. Todos tenemos que hacer todo. Entonces todo el mundo tiene que usar muchos sombreros. Un ejemplo de esto fue que yo no soy un graphics programmer para nada. Nunca programé shaders en mi vida.
en la carrera para nada. Pero para mi Bomberman tuve que programar un shader que intercambiaba la paleta de un mismo sprite. Entonces, en esta imagen que ven abajo a la derecha, es una misma sprite, pero con un shader que le cambia los colores individualmente. Entonces, son solo dos, literalmente son solo como dos imágenes. Una imagen con la animación y otra imagen con la cantidad de colores posibles. Em, Nosotros trabajamos mucho con lo que es outsourcing, entonces por eso menciono lo de los clientes extranjeros, entonces el inglés es súper importante. Eh, es una industria muy difícil para manejarse a punta de IP propia. IP propia es que nosotros queremos hacer un juego y hacemos ese juego y lo sacamos, pero es muy difícil que una compañía sea autosuficiente con eso, porque hay que pagar salarios, hay que pagar seguros, etcétera. Entonces nosotros balanceamos lo que es outsourcing y IP propia. Sí tenemos nosotros en Zuna Entertainment tenemos la regla de que aunque hagamos outsourcing, no hacemos algo que no sean juegos. Entonces, nuestro outsourcing siempre siguen siendo juegos o cosas aledañas a juegos, pero no puede ser como un software ahí de háganos un software para restaurantes. No, eso nosotros no lo haríamos. Em, Ser autodidacta es casi que obligatorio porque de nuevo hay que estar aprendiendo demasiadas cosas. Yo nunca, cuando yo llevé la carrera de computación en la UCR, no se veía mucho web, no se veía JavaScript, CSS, HTML. Literalmente era una electiva que yo la llevé, pero no aprendí un carajo. Eh, y cuando me tocó trabajar en un juego para una empresa gigantesca de millones de empleados que quería un juego de quizzes, querían que corriera web, entonces ahí me tocó aprender de eso, porque toca aprender. Entonces, más o menos como eso de la matemática, etcétera, hay que saber de todo. Si yo le pregunto a los chiquillos que trabajan con nosotros como programadores, eh, hace poco uno tuvo que aprender a usar Shopify, que es un API de ventas y es un juego donde uno hace las varas y puede generar stickers y entonces eso se conecta con Shopify y ya genera los stickers para imprimirse, por ejemplo. Entonces es un API que es un caso de uso muy raro, pero ni nos tocó hacerlo. Y bueno, es como todo trabajo para mí de startups, porque básicamente las empresas de juegos acá son muy como startups. El trabajo es muy matado, pero nunca se van a aburrir. Digamos, es muy divertido. Uno hace juegos, siempre está haciendo cosas chivas y no hay nada más vacilón o más que se sienta mejor que rajarle el juego que uno hizo a alguien más. Eh, bueno, una de las preguntas que me pusieron a responder, que es cómo es trabajar para consolas o plataformas. Eh, y bueno, no tengo mucho que elaborar sobre esto, pero digamos, en nuestro caso nosotros trabajamos mucho con Unity 3D, es como el engine que más usamos en la empresa, y el engine facilita mucho lo que es el trabajo de porteo, porque él puede exportar a Play 3, Play 4, etcétera. Em, pero obviamente uno tiene que ser un desarrollador certificado, entonces ya eso es una vara más social, no tanto de ingeniería, pero más uno de hablar con la gente de Nintendo, presentarse, etcétera, que le faciliten a uno registrarse en la plataforma. Y bueno, eso es todo un tema de ir a eventos y conocer a la gente, etcétera. Pero bueno, en Steam es un poquito más relajado. Literalmente solo le piden a uno que pague $100 para publicar un juego y ya le dan acceso a todo. Entonces, y casi que uno no lidia con un humano en ningún momento. Solo cuando revisan el juego para asegurarse que no sea nada raro. Eh, en consolas el proceso también es muchísimo más involucrado porque ellos tienen una plataforma que proteger. No sé si alguno en algún momento tuvo un 3DS, pero en 3DS hay un juego que se llama como Chibi Robot, creo, que la gente usaba ese juego para hackear el 3DS. Entonces eso es algo que las plataformas no quieren que pase. Entonces hay una serie de procesos de testing que en las consolas se tiene que dar y también hay una serie de requerimientos y procesos estandarizados que hacen que en las consolas todo funcione igual. Vamos, no sé si han visto que en Nintendo, si uno se le apaga el control, sale un pop-up de es como, hey, mae, conecte un control. Eso no lo hace, el juego no lo hace automáticamente, eso hay que programarlo. Pero Nintendo exige que su juego lo realice. Entonces, cuando uno programa
el porteo de juegos para Switch, hay que seguir, literalmente uno tiene una lista inmensa de cosas que cumplir y tiene que cumplirlas. Si el engine no se encarga, digamos, de la mayoría de cosas en el porteo, digamos, el proceso se puede volver bastante complicado y por eso existen empresas que literalmente hacen porting de los juegos. Yo, por ejemplo, en algún momento en los proyectos que voy a presentar más adelante, trabajé en un juego que se llama Never Alone. Never Alone ya había salido para Play 4 y a nosotros nos pidieron que lo porteáramos a Play 3. Y ahora, si ustedes no conocen del Play 3 o tal vez solo lo usaron como consola, el Play 3 es una desgracia. El Play 3 creo que tiene, bueno, no estoy pateando, pero eran como 512 o 256 megas de RAM. Y un juego programado para una consola que tiene 8 gigas de RAM o 4 gigas de RAM, no me acuerdo, el Play 4, se toma más libertades que una que tiene 512, digamos. Yo creo que hay calculadoras que ahora tienen más RAM que un Play 3. Y entonces fue bastante complicado, fue bastante tedioso y literalmente fue como un año de brete. Solo agarrar un juego ya existente y ponerlo en Play 3. Bueno, también me pidieron ahí como listar como proyectos personales y no personales. Entonces voy a presentar como algunos proyectos y tal vez ahí es como interesante ver la evolución. El primer juego que jamás hice fue para el Global Game Jam 2012 y es un cubo horrible que golpea al frente de él y se puede, bueno, perdón, tiene como dos modos, uno donde salta y uno donde golpea y creo que con Shift se pasaba de modo y con espacio hacía la acción. Entonces uno tenía que matar bichos y también como saltar como, como huecos cambiando de modo. Era un juego terrible, pésimo. Bueno, un año después, yo estaba con la idea de que yo quería hacer un juego que se pudiera jugar con mis amigos, digamos que con 4 controles de Xbox pudiéramos jugar en un tele. Y eso fue un martirio porque en ese entonces Unity tenía un pésimo manejo de controles. Pero bueno, al final lo logramos y salió Instinct, que era un juego básicamente era cómo sería si uno jugara la anda en un cuarto a oscuras, básicamente. Entonces había alguien que era que mataba y uno tenía, todo estaba a oscuras y la gente a veces podía hacer como lucecitas para verse a ellos mismos, pero no sabían dónde estaban. Eh, Luego en el Global Game Jam 2014 decidí que no quería trabajar en Unity, entonces me uní a un grupo que quería trabajar en Game Maker y fue terrible. Hicimos un juego que era simplemente violento por ser violento, entonces era un sangrerío. Y como fun fact, llegó a La Nación a hacer como un artículo, para todos los Global Game Jams había como llegado a La Nación como a hacer un artículo o la República. Y ese juego era tan violento que La Nación no lo mencionó. Entonces ese juego y se hicieron los locos. Y es como, no, y estos juegos se hicieron y ese no. Eh, Luego, en el Global Game Jam 2016 era un juego donde había un asesino en la clase eh, y uno no sabía quién era. Entonces todos los bichitos a todos andaban como caminando alrededor y había un asesino. Entonces, y de vez en cuando se apagaba la luz y el asesino podía matar a la gente. Y entonces, si el asesino lo mataba a uno, uno perdía. Entonces uno trataba como de alejarse de las cosas, pero uno podía ir la pez profesora y acusar a alguien. Entonces, si uno acusaba al asesino, la pegaba. Bueno, ese también fue un juego vacilón, como de información, ¿cómo se dice? Parcial. Eh, Helix fue un juego multiplayer que a mí es uno de mis juegos favoritos de los que he hecho. Es básicamente, es como un juego donde uno va dejando bombas, pero la nave de uno siempre se mueve de forma senoidal a través de una línea. Entonces, digamos, uno lo que quiere es como Tron, pero con un centro que siempre lo jala al centro. Entonces, uno siempre se está moviendo como de arriba hacia abajo. Y bueno, en el Global Game Jam 2018 también me puse como experimental. Hice un juego donde las reglas como cambiaban, pero cada persona escribía las instrucciones para la siguiente persona que jugaba. Entonces, como que yo hice unas instrucciones como muy básicas, como hágale clic a las X's.
Y entonces esa era la instrucción, pero yo no decía qué había que hacer con los cuadrados. Entonces la siguiente persona decía, claramente, jugaba una vez y decía, ok, le hago clic a las X y desaparecían, pero no sabía qué hacer con los círculos. Entonces los círculos tenía que jalarlos como a un cuadrado, etcétera. Y entonces él ganaba o perdía y independientemente de lo que pasaba, tenía que escribir unas instrucciones como en 200 caracteres para la siguiente persona. Y así iba. Y el juego iba cambiando también. Lo que uno tenía que hacer iba mutando. Entonces como que era vacilón. En el 2019 hice un juego de ordenar maletas. Básicamente siempre me ha gustado como el juego de Resident, el minijuego de Resident 4, donde uno ordenaba las cosas. Entonces hice un juego sobre eso y básicamente es eso. En el 2019 yo fui mentor de ese Global Game Jam, entonces literalmente hice un juego sin gráficos ni nada, súper súper feo, pero que era lo que yo quería que se pudiera hacer. Entonces al final lo sumité porque no me ocuparon tanto como mentor. Em, en el Indie Speedrun, este fue el juego que hice que Brian Provinciano vio. Eh, Era un juego como literalmente como que en ese juego le daban como una herramienta, entonces como que uno tenía que usar como una espátula. Yo tenía que usar una espátula y como jardinería. Esos eran como mis dos temas. Entonces como que yo hice una cosa donde venían bichos a atacar a las plantas y yo podía matarlos con la espada, como convertirlos en abono con las, con la pala o ponerles abono con la otra pala, etcétera. Bueno, eso fue el juego. Luego este juego estos tres juegos los hice para Loom Dares, que no me acuerdo cuándo los hice, pero bueno, este primer juego fue el que hice eh, para lo que lo presenté en la universidad. Era básicamente un bichillo que saltaba y cada cuarto era un pozo y tenía la lluvia atrás. Luego este fue uno que queríamos aprender a usar Unreal Engine y entonces este juego, aunque se vea horrible aquí, como lo ven, 2D, está hecho en Unreal Engine y una masacre. Aquí yo ya llevaba tiempo haciendo juegos y la transición a Unreal Engine fue lo suficientemente difícil como para que nos saliera un juego de esos en 48 horas. Y este fue uno que hicimos que eran como juegos de Mario Party, pero eran como payasos. Entonces, uno tenía que a veces agacharse o saltar ciertos obstáculos y tenía como 5 minijuegos y que se podían jugar 4 personas. Y bueno, proyectos profesionales, ya proyectos donde me gané la vida para trabajar. Estuve en Chuck's Challenge, estos no voy a elaborar mucho. Chuck's Challenge, que es un juego que se llaman Sokoban, que son como de puzzles. Never Alone, en el que trabajé porteándolo a Play 3. Luego Chips Challenge, que es el juego original que inspiró Chuck's Challenge, pero como fun fact, yo jugué Chips Challenge cuando tenía como 6 años o 5 años en la compu y luego me tocó trabajar primero con el desarrollador que hizo este juego, que obviamente es demasiado raro trabajar en un juego que uno jugó y disfrutó mucho como chamaco, y también me ayudó una programadora que es como una leyenda de la industria. Que se llama Rebecca Heinemann, que curiosamente fue la primera ganadora eh, de un torneo de esports, que fue como Pac-Man. Y entonces la madre es una leyenda. Si ustedes ven, creo que hay una serie en Netflix, se llama como Level Up, o no me acuerdo, algo de juegos, y ahí sale ella. Y yo usted la conozco, yo trabajé con usted. Entonces fue bastante vacilón. Eh, Our Heritage, que fue un juego que trabajamos con el CETAV para hacer conciencia sobre el medio ambiente. Entonces era como una distopia donde todo el mundo se volvió hiper tóxico y contaminado. Entonces era como muy nostálgico del abuelo viendo cómo eran las cosas antes, pero bueno, etcétera. Color Guardians, yo ayudé un poco en Color Guardians, no tanto como me hubiera gustado, pero trabajé mucho en el porteo o en la configuración de la versión de Steam. Y bueno, Color Guardians fue un juego, fue como creo que el primer juego ambicioso que se dio en Costa Rica, que fue por Fair Play Labs, y también inclusive
fue parte de PlayStation Plus en su época. Bueno, tuve 3 juegos que eran como esta cosita de personajes cúbicos que se llama Cubity Party, Cubity Dash and Dodge y Cubity Hyper Dash, creo que se llaman, que eran como minijuegos. Qt Party usaba como AR, el AR Kit de Apple. Entonces uno jugaba básquet con amigos en la mesa, digamos, de la casa, y era vacilón. También trabajé en Ben 10, Game Generator 5D, que es básicamente un port de Chuck's Challenge, pero con la temática de Ben 10. Yo nunca vi Ben 10, entonces nunca le tuve ese apoyo, ese cariño que mucha gente sí le tiene. Pero bueno, ahí tuve una experiencia de trabajar con una IP grande. Eh, Luego trabajé en uno que se llama Ayo a Raintail, que también está en Steam, que se trabajó para un cliente libanés, creo. Y él quería como hacer conciencia de la problemática de la falta de agua en el área de Sahel, de África. Entonces era un juego de una chiquita que la mandaban a traer agua y se volvía un desmadre. Entonces era es un juego visualmente hermoso para mí. Gameplay wise, tal vez pudimos haber hecho un mejor trabajo, pero bueno, también también fue el primer juego donde yo activamente trabajé como game designer y fue bastante difícil, pero bueno, aprendí un montón. Luego GameStar, que fue un juego que nunca salió, que fue un proyecto que fue gigantesco, donde un montón de estudiantes de la Veritas y un designer, artista también de que ahora es profesor de la Veritas, organizó un montón de gente y todo el mundo trabajó para ese juego y fue bastante interesante, pero nunca salió, lamentablemente. Más recientemente, ahorita trabajé en un juego que se llama Canvas. Canvas es como una vara más como los keywords actuales, como el metaverso, etcétera. Y también tienen una como cosa de NFTs, que bueno, no los apoyo ni estoy en contra de ellos, pero los NFTs que hicimos nosotros quedaron muy tuanis, porque hicimos básicamente un sistema de NFTs que genera ajedrezes, piezas de ajedrez jugables. Entonces, literalmente uno randomiza y siempre son piezas de ajedrez que se ven bonitas, que es muy difícil de hacer, más cuando son en 3D, entonces la gente puede jugar con ellos. Luego BWOW, que es un sistema de preguntas donde uno, como tenía una jardinería, bueno, no hay mucho que decir, eran básicamente quizzes bonitos. Y bueno, el más conocido o el más grande, que es nuestro primer proyecto de IP propia que salió hace poco, es Planet Bench, que es un platformer que está en Play 4, Play 5, Xbox Series S, Xbox One, Xbox Series X, eh, Nintendo Switch, PC y Mac, en Steam y en Epic Game Store. Y básicamente es un platformer muy difícil, que es el proyecto de amor para el cual estuvimos trabajando por mucho tiempo. Y sí, sí, si no lo han jugado, véanlo. Nosotros lo que tratamos de hacer fue hacer un juego de plataforma difícil, pero que hace lo posible para que sus jugadores lo logren disfrutar y no se frustren en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, a veces la gente se muere y aparece como a un salto donde se murió. Es como, ay, qué alivio. La gente siempre siente un alivio de jugar este juego, porque normalmente los juegos que son difíciles se odian a sus jugadores y es como, se murió, jaja, perdió todo y tiene que volver a hacer los 15 minutos de juego que acaba de hacer y ahora con menos cosas. Y entonces nosotros no somos así, somos un juego que sabemos que es difícil, pero queremos que el jugador se sienta bien pasando. Y bueno, eso sería. Me pasé un poquitito, pero aquí les dejo mi contacto si en algún momento no les doy chance, no me da chance de responder las preguntas. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Entonces ahí si la ponen en chat, me dicen y yo respondo. Mañana hice un game jam en CDEV. A ver, bien. A ver, ahí está. Es virtual en el Discord de CDEV, pero todo bien. CDEV es como una comunidad de estudiantes. Entonces es un buen punto de partida porque ahí todo el mundo está aprendiendo.
Básicamente hay que tener contactos y ser muy bueno por lo competitivo del mercado. No diría que hay que ser muy bueno, o necesariamente. No, yo diría que los contactos es más importante que ser bueno. Y contactos no me refiero como ser lamebotas de la gente, ¿verdad? Sino que la gente lo conozca. Digamos, yo voy a mentorear a los Game Jams. Y cuando llegó la solicitud de entrevistas, que mi otro socio la recibió, me llegó esta cosa de contacto. Y yo le dije, ma, yo lo conozco, yo sé quién es y yo sé que el ma trabaja muy bien. O a veces, recientemente un tipo llegó a trabajar con nosotros y yo, mira, si yo a él lo vi en un Game Jam y se la jugó programando. Entonces, como que simplemente que la gente lo conozca aún. ¿Cuál plataforma recomiendas para empezar a hacer algún juego, algo como Unity? Unity Unity para mí es súper accesible y súper fácil. Unity tiene la mala fama de que los juegos que saca la gente en Unity son peores, pero es porque es curiosamente por culpa de Unity. Cuando uno paga Unity y es un desarrollador profesional, uno puede pagar para quitar el splash al inicio que dice Unity. Entonces, ¿qué pasa eso? La gente que hace juegos como de hobby o juegos malos o juegos mediocres no paga, ¿verdad? Porque son gente que está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Los juegos que saca esa gente dicen, hecho en Unity. Y los juegos que la gente paga y paga plata para hacer y son juegos hechos por estudios, quitan ese splash. Entonces la gente no sabe que están hechos en Unity. Caso contrario, Unreal siempre obliga a la gente a mostrar que está hecho en Unity, siempre, independientemente de qué tipo de juego hace. Entonces, Unity para mí es espectacular para empezar. Hay demasiados tutoriales, hay demasiados videos de YouTube. En el país, si usted sabe usar Unity, la mayoría de empresas usan Unity, entonces es como muy versátil. ¿Qué recomiendas que se haga si uno quiere crear un estudio indie? Bueno, es una buena pregunta. Crear una empresa ya tiene todas sus varas, ¿verdad? Ya hay que empezar a pagar salarios, hay que pagar cosas, pero para mí un estudio indie no necesariamente puede ser solo una persona. Y entonces, para mí, digamos, si yo no hubiera podido entrar a la industria y yo lo que hubiera hecho es, yo tengo mi trabajo para no morirme de hambre, ¿verdad? Y en las noches, que eso lo hacía mucho tiempo, lo hice por mucho tiempo, hacía proyectos adicionales. Entonces, hacía un juego y lo sacaba. Hacía un demo y lo sacaba. Y a veces, y después de hacer tantos juegos, tal vez alguno le pegue. Un ejemplo espectacular es el muchacho este que hizo juegos para los streamers grandes, los mods de Minecraft. El tipo hizo un mod tan bien hecho y tan bien eso que hizo los suficientes ingresos como para contratar a otra gente. Entonces, de nuevo, creo que antes de hacer el estudio indie uno debería estar haciendo juegos o unirse a otra gente que quiera hacer juegos, digamos, es como, mae, yo siempre he querido hacer un juego de miedo. Mae, yo también, mae, hagamos un juego de miedo. Y entonces ahí ya se hace con un estudio de indie informal. Ahora, pasar a la formalidad son otros 100 pesos. Eh, para eso se ocupa tener los suficientemente ingresos para pagarle a la gente, que recomiendo hacer outsourcing, y para hacer outsourcing recomiendo ir a convenciones para conocer posibles clientes, etcétera. Eh, o simplemente hacer en la industria. Tenemos una empresa y queremos ayudar, etcétera. También está la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica, que se llama la SODEV, que está naciendo, pero probablemente más adelante haga como charlas y también simplemente el hecho de involucrarse con otras empresas, van a decir, mae, tenemos demasiado brete, pero yo te puedo referir a este otro estudio que yo conozco mae, que ha hecho estos proyectos de juegos que son súper buenos, entonces te puedo pasar el proyecto y te puedo pasar el contacto. Para ser desarrollador de videojuegos, uno se puede especializar por áreas, por ejemplo, en el diseño, o se debe ser full stack de fijo. Bueno, full stack es un término que nadie en desarrollo de videojuegos usa. Eh, pero digamos, uno debería poder ser capaz de hacer todo, pero uno siempre tiene que tener algo en lo que es
su arroz y frijoles, como dicen en fútbol. Lo que uno puede hacer y lo puede hacer bien. Entonces yo empecé siendo programador. Yo era buen programador. Yo sacaba las cosas rápido. Los clientes estaban felices con lo que yo hacía. Eh, pero yo también quería meterme en game design. Y game design era muy difícil porque aquí nadie enseña game design. Y para estudiar en ese entonces game design tenía que irme a Estados. Y nunca lo hice porque era demasiada plata y no quería hacer esa inversión. Entonces empecé a leer libros y empecé a ser autodidacta y empecé a hacer. Y en la empresa en la que estaba, que ese entonces era Fairplay, me dijeron, mae, yo sé que usted quiere ser game designer, mae, le voy a pagar unos cursos y llévelos. Y si usted los lleva y no falta clases, mae, no nos tiene que pagar nada, pero si usted se las echa de vago, etcétera, mae, nos tiene que pagar lo que nos costó. Yo, bueno, mae, entonces hice esas varas y entonces me dieron la oportunidad de ser game designer en esas cosas, pero digamos, yo uso muchos sombreros, pero si alguien me habla de modelado 3D, ahí ya se le quedó mal. Si le hablo de shaders, tal vez algo le haga, pero no soy como la persona indicada. Entonces, hay que ser buen programador, pero la especialización es complicada porque hay muchos campos, digamos, de nuevo, hay gente que solo programa UI en Estados. Eso en Costa Rica, nadie, si usted dice, yo solo programo UI, nadie lo va a contratar. Pero entonces a ese nivel sí, pero si usted es un programador, todo bien. Eh, ¿Qué tanto influye el hecho de marketing a través de Twitter, Insta o hasta realizar devlogs? Uf, eso es una pregunta complicada. Marketing es algo que nosotros como empresa ninguno estudió. Y nosotros lo que hicimos fue que conseguimos eh, un publisher que nos ayudaba con esa parte. Ellos tienen community managers, marketing, especialistas en marketing. De hecho, tenía un tipo de marketing que trabajó para Warner Bros. Games. Y entonces ellos nos ayudaron mucho, pero es demasiado importante. El marketing, o sea, un juego puede ser el mejor juego del mundo que si nadie sabe que existe, nada hace. Entonces el marketing es súper importante. Yo creo que los juegos de dispositivos móviles a veces pegan mucho en el sentido que generan muchas descargas y tienen muchos anuncios. Aun siendo juegos malos, la gente los baja. Muchas veces también por la publicidad falsa que muestran y uno se come los anuncios y le da la descarga. Bueno, eso ya es como guerrilla game making, digamos. Es como hacer un juego mediocre y después meterle $1 millón en marketing. Y normalmente la gente que hace esas cosas son empresas que tienen demasiada plata y uno no se puede dar ese lujo. Uno tiene que darse el lujo por haciendo un juego bueno y entretenido. Eh, y hacer lo posible por hacer lo que tirar marketing en Twitter, Instagram, hacer videos en TikTok, etcétera. Digamos, si se meten en nuestras redes sociales de Suna, hay cosas en TikTok, hay cosas en YouTube, Shorts, ahí están por todas partes, a ver dónde pegamos. Y uno nunca sabe. ¿Están contratando en Suna? Nosotros nunca estamos activamente contratando, pero si mandan su currículum y lo tenemos ahí, aunque no le respondamos, cuando estamos deseando un programador, siempre buscamos, pero nunca es como activo. ¿Cómo son las pasantías en este campo? Eso es un tema interesante. Nosotros nunca hemos tenido un pasante en sí, pero sí realmente queremos como desarrollar un sistema de que alguien sea un pasante. Entonces, nosotros sí nos sentamos y desarrollamos una, una serie de reglas y cosas que tenemos que cumplir tanto nosotros como el pasante para no quedarles mal y que no sea una experiencia negativa, pero es muy difícil cuando la gente dice, yo les trabajo de gratis, porque nada es de gratis para nosotros. Si usted trabaja de gratis, nosotros tenemos que estar encima suyo. Y al estar encima suyo es tiempo que nosotros no le dedicamos a otras cosas. Entonces eso cuesta plata. Eh, entonces sí, nosotros hasta recientemente desarrollamos como una serie de rubros y reglas para pasantes, pero nunca hemos tenido como un pasante per se. Pero sí tenemos mucha gente que nos pide pasantías en nuestro correo de info@sunentertainment.
Y sí. Y bueno, sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Pero nos quedan solo 5 minutos, 4 minutos. Ya me llegó el warning. Bueno, y si no les dio chance o quieren hacer una pregunta distinta, siempre me pueden mandar algo, una pregunta al correo. Me dicen que querían hacerme una pregunta de ahí. Sí, te podemos escribir entonces al correo. Más, sí, todo lo que quieran. Yo, yo siempre quiero ayudar a la gente. Si tienen preguntas de desarrollo, de Unity, me las pueden hacer. Si tienen preguntas de game design, me las pueden hacer. Si quieren, hey, ma, yo hice este juego, quiero ver qué le parece, ma, mándelo. Todo. El peor de los casos les digo que no, pero normalmente yo nunca digo que no. Tal vez solo les tome un tiempo de responder. ¿Dónde puedo ver toda la info acerca de los Game Jams? Si quieren, mándenme un correo y yo les puedo pasar la información de cuáles son los canales de comunicación que usamos normalmente para anunciar todas esas cosas. Y yo les puedo decir dónde se pueden ver. Yo les puedo pasar, les puedo listar una lista de como de medios. Bueno, no sé si tienen más preguntas, más consultas. Bueno, ahí quedó el correo, ¿verdad? De Emilio. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Y no, simplemente si quieren hacer juegos, hagan juegos.